Tengan todos un cordial saludo. Muchas gracias a la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología por la invitación para que realicemos la siguiente charla con ustedes en los siguientes 20 minutos. Antes de comenzar, es importante que todos ustedes sepan que hace 148 años, o sea, hace casi 150 años, era imposible hacer lo que vamos a hacer en los siguientes 20 minutos, que es hablar de anticoncepción. En ese momento en los Estados Unidos existía una ley creada por este personaje, la cual prohibía absolutamente hablar de anticoncepción, prohibía absolutamente el uso de métodos de anticoncepción, lo cual significa que para que nosotros podamos estar reunidos en este momento hubo que controvertir, hubo que cambiar muchas de las normatividades existentes y que la anticoncepción pudiese llegar y estar al alcance de todos. Nos han pedido hablar de anticoncepción en condiciones médicas especiales y me han solicitado centrarnos específicamente en estas 4 consideraciones que observamos en la pantalla. Vamos a hablar entonces cómo nosotros como profesionales de la salud, sobre todo desde la óptica de la enfermera, de la profesional que está haciendo el acompañamiento, en la cual reposa mucho de la consejería y la solicitud de información por las comunidades, solicita cómo realizar ese acompañamiento. Y son estas condiciones que tenemos acá: el hiperandrogenismo, los fenómenos de tipo tromboembólico, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Comencemos entonces con esta pregunta sencilla. ¿En cuál de estas situaciones se pueden utilizar los anticonceptivos? En las 4 connotaciones que nos pidieron, solamente se podrán utilizar en la primera situación. En ninguna de las 4 situaciones se pueden utilizar, o en las 4 situaciones se pueden utilizar. Entonces, esa va a ser la temática que vamos a desarrollar en la actividad de hoy. Esta es una tabla que todos y todas ustedes deben tener a la mano. Es una tabla de la Organización Mundial de la Salud, tal vez la publicación más reciente que esta organización ha realizado para recordarnos esto que nosotros sabemos, que son los métodos de planificación familiar. Esta tabla la conocimos seguramente desde el bachillerato, en los estudios de pregrado. Pero ¿qué importancia tiene hoy día esta misma tabla que nos presenta en el extremo izquierdo de la presentación una fila donde nos va indicando desde menos hasta más en la eficacia de esos métodos? Y nos tiene cada uno de los métodos, no como aprendimos antes, entre los hormonales y los no hormonales. Los tiene con una agrupación diferente. Están acompañados de un número porcentual y ese número porcentual indica el porcentaje de embarazo accidental por cada 100 mujeres que lo utilizan durante un año bajo condiciones de normalidad, bajo condiciones típicas. Entonces, observamos que de abajo hacia arriba el porcentaje es menor, significando que los que están en primera fila, para utilizar frase de moda, los que están en primera fila son los más eficaces. Entonces, los implantes tienen una posibilidad de falla menos del 1%, lo mismo que el sistema intrauterino que libera levonorgestrel y el dispositivo intrauterino de cobre. Estos 3 métodos son los que también denominamos LARS y son los más eficaces métodos de planificación. Por eso están arriba. También tenemos los métodos definitivos, que debemos realizar toda la consejería que sea necesaria cuando los recomendamos para que sean utilizados.
Aquí observamos en esta otra línea otros métodos con los cuales estamos muy familiarizados desde la enfermería: los inyectables, las píldoras anticonceptivas, el anillo, y vemos que la presencia de ellos de tasas de embarazos accidentales son muy similares. Pero preguntémonos, ¿qué puedo hacer yo como enfermero o enfermera para que esta cifra, este porcentaje cada vez sea menor y yo trate de acercarme a las cifras que me dan los métodos que ya están colocados dentro del organismo? Puesto que estos se deben aplicar ya sea mensual o trimestral, se deben administrar diarios, se deben conservar diarios. Poco está el parche en Colombia, el diafragma también poco disponible. Pero ¿cómo hago para aumentar esta eficacia? Pues mejorando la adherencia al uso del método de anticoncepción, en que yo como profesional de la salud trate de enseñar en mejor forma a la usuaria su uso, a que le dé herramientas para que ella las pueda utilizar de forma precisa, reduciendo los márgenes de error en el momento del uso, generándole conciencia de la importancia del uso permanentemente correcto del método. Así podemos tratar de conseguir una muy buena eficacia. Por debajo están métodos que tienen una tasa o unos porcentajes de falla mucho mayores, como tenemos los preservativos femeninos, el retiro del pene durante el coito, algunos otros métodos de barrera, que también se pueden subir su eficacia con el adecuado uso, con el adecuado cumplimiento de las recomendaciones. Y estos métodos que tienen una tasa de falla alta, miren, uno prácticamente de cada 4 mujeres que lo utilizan, como es la abstinencia, por ejemplo, o uso de preservativos solamente durante los periodos fértiles, nos puede conllevar a alta falla. Entonces, esta es una tabla que debemos conocer y que debe ser la herramienta básica para el uso diario. Con ese panorama, entonces, ¿qué tenemos con el hiperandrogenismo que vamos a abordar? Primero, esta es una gráfica que me gusta mucho. Nos muestra en un azul intenso los mecanismos desde el punto de vista bioquímico que se suceden en este cuadro de hiperandrogenismo, y tenemos también 4 de las enfermedades más frecuentes que nosotros vemos que son consecuencias de esa alteración androgénica. Pues quiero contarle que de los diferentes métodos anticonceptivos que tenemos disponibles, los anticonceptivos orales combinados tienen aprobación para realizar tratamiento en algunas de esas condiciones de hiperandrogenismo. En estas condiciones como acné, hirsutismo, con signos de androgenización, con caída del cabello de forma androgénica en la mujer, nosotros tenemos estas combinaciones de etinilestradiol más drospirenona, etinilestradiol ciproterona, etinilestradiol norgestimato, y este último, que no está en Colombia disponible, están aprobados para que nosotros tratemos, además de dar la anticoncepción respectiva, utilizar un tratamiento para los trastornos hiperandrogénicos. O sea, hay una asociación importante entre la mejoría de la enfermedad y el uso de estos medicamentos. Todos los anticonceptivos orales combinados que no sean androgénicos están aceptados para el tratamiento del acné leve o moderado. ¿Y cuáles son los no androgénicos? Ya se los voy a mostrar. La parte inferior de esta presentación nos muestra las combinaciones que están aprobadas de tratamiento y todas ellas disponibles en Colombia. Desde un punto de vista general, ¿cómo entonces la píldora combinada es capaz de mejorarnos los estados hiperandrogénicos? Con estos esquemas que observamos acá. Los estrógenos producen un efecto benéfico androgénico en su inhibición del eje hipotálamo-hipófisis dentro de su accionar como sustancia
que administramos y que cambia el ciclo y que conlleva al freno de la ovulación. Pero también actúan a nivel de la piel regulando receptores androgénicos y actúan en el hígado aumentando una sustancia que se denomina hormona transportadora de hormonas sexuales, y eso hace que los niveles de andrógenos circulantes disminuyan y el riesgo de la androgenización clínica se modifique. Estos son los dos estrógenos que tenemos disponibles, este desde hace más de 60 años, este desde hace más de 20 años, dentro de las píldoras anticonceptivas. Funcionan igual y tienen un rendimiento similar desde el punto de vista de la anticoncepción. Y este es uno nuevo que nos va a llegar dentro de poco, que puede reducir algunos riesgos para la salud de la mujer inherente a estos dos estrógenos previos. Y aquí tienen las progestinas, los combinados, los anticonceptivos combinados, y los inyectables tienen combinación de estrógeno y progestina. Las progestinas tenemos toda esta cantidad. Estas fueron las progestinas iniciales. Son muy androgénicas, tienen algunos efectos adversos sobre la salud. Después llegaron en la década de los 70 los gonanos. Aquí está el levonorgestrel, que utilizamos a diario por montón. Tiene un poquitico de androgenicidad. Y tenemos estos otros productos que tienen un poquitico de antiandrogenicidad. Los usamos a diario. Tenemos acá entre los pregnanos estos dos, que son dos importantes antiandrogénicos para utilizar en estos cuadros. Y aquí tenemos unos de un origen bioquímico híbrido. Son los otros dos antiandrogénicos que nosotros usamos. Este es el cuarteto de los antiandrogénicos que están dentro de las píldoras, y nos va a llegar pronto este, que también es una sustancia que no es androgénica, es antiandrogénica, pero con muchos efectos neutros, que pronto hablaremos de ello. Entonces les mostré las progestinas, son diferentes. Las podemos clasificar en androgénicas, neutras y antiandrogénicas, y el cuarteto de las antiandrogénicas son para utilizar en aquellas mujeres que tienen hiperandrogenismo como un plus más allá de la anticoncepción. O sea que anticonceptivos orales combinados son, además de la anticoncepción, tratamiento en los cuadros de la androgenización. Todos los otros métodos anticonceptivos que ya vimos en la primera tabla, ustedes lo pueden usar, puesto que ellos no actúan negativamente sobre esa androgenización, excepto los inyectables que que se administran de forma trimestral, que pueden elevar un poco la androgenicidad. Los implantes pueden elevar un poco la androgenicidad por el componente que traen en el interior de su sustancia, que es el levonorgestrel. Pero todos los antiprogestinas que ya les señalaba, el cuarteto de las progestinas antiandrogénicas son diferentes entre ellas. Obsérvanla, la frecuencia es diferente. Entonces, conociendo los componentes de mis diferentes píldoras, yo puedo escoger en la potencia del antiandrogénico como yo considere. Y aquí hay consideraciones que ya habíamos señalado. Hay suficientes estudios que demuestran el papel que los anticonceptivos orales combinados tienen en esas circunstancias. Y cuando los recomendamos y los utilizamos para tratamiento, además, miren que se necesita un tiempo para que tengamos una respuesta clínica, y vamos a ver una mejoría de esas lesiones de acné en más de un 70%, más allá de 6 ciclos de uso. Y vamos a tener una gran mejoría cuando ya llevamos más de 36 ciclos de uso. Eso es en androgenicidad, o sea que ahí los impactos son favorables con los anticonceptivos orales combinados. Pasemos ahora a los trastornos de algunas enfermedades que son el tromboembolismo, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, y vemos que todos ellos tres plantean riesgo para el embarazo, riesgo para que se presente morbilidad materna extrema o incluso mortalidad
materna. Entonces debemos precisar adecuadamente cuál es la severidad de esas enfermedades que observamos ahí o esas tres condiciones clínicas y un potencial embarazo, lo que nos obliga a utilizar anticoncepción. Nunca le digan a estas mujeres que no hay métodos anticonceptivos para ello, puesto que yo les quiero demostrar que sí hay. Y para saber cómo los vamos a utilizar, tenemos los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la clasificación, allí tienen el libro, lo tienen disponible como libro, lo tienen disponible en estas tablas que ustedes pueden observar en el internet y de esa forma tener la orientación cuando lo vayamos a hacer. Una vez más les repito los 4 criterios de elegibilidad que los podemos mirar ya sea por número o por colores. Aquí tenemos los riesgos de la enfermedad tromboembólica. Miren que una mujer que está embarazada tiene de 20 a 30 veces el riesgo por 10,000, mientras que el uso de hormonas ofrece un riesgo incluso menor. Aquí tenemos una tabla, vamos a ver panorámicamente en los últimos minutos el uso de los anticonceptivos. Este es lo que tiene que ver con el uso de métodos en enfermedades venosas, en fenómenos tromboembólicos. Miren que los riesgos más grandes están en los combinados. Entonces nos quedan las solo progestinas, nos quedan los dispositivos intrauterinos, nos quedan los implantes, y esta sería la alternativa más importante para utilizar en esas condiciones. Vamos a pasar esta por la brevedad del tiempo y miren que hay enfermedades graves como los accidentes cerebrovasculares que pueden tener un criterio de elegibilidad 4 para no uso con los anticonceptivos combinados, pero vamos a tener toda una cantidad de circunstancias, una cantidad de métodos diferentes que nosotros podemos utilizar. Y miren sobre los dispositivos intrauterinos. En la hipertensión arterial, enfermedades vasculares graves, miren, combinados son criterios de elegibilidad 4, mientras que otros métodos no hormonales son criterios de elegibilidad 1. Estas tablas son derivadas de las tablas que ofrece los criterios de elegibilidad. Y cuando miramos obesidad, observen, combinados los tenemos criterios de elegibilidad 2, pero el uso de progestina solas, pastillas de solo progestina, son criterios de elegibilidad 1. Los LAR, el dispositivo. Entonces, prefieran ustedes como enfermeros y enfermeras aquellas condiciones de criterio de elegibilidad 1. Esto es lo mismo mostrado de otra manera. Múltiples enfermedades las podemos observar dentro de las tablas de los criterios de elegibilidad y nos sirve para nosotros poder hacer la consejería adecuada. Entonces, por ejemplo, una paciente que tuvo diabetes gestacional es criterio de elegibilidad 1 para todos los métodos. Pero si la mujer es diabética, entonces un dispositivo es criterio de elegibilidad 1 y todos los hormonales son criterios de elegibilidad 2. Prefieran ustedes desde el área de la enfermería administrar anticoncepción con criterios de elegibilidad 1, aquellas condiciones severas con enfermedades potencialmente graves como las 2 que vimos y la pandemia de la obesidad. Manéjenlo en conjunto con el médico y con un manejo multidisciplinario. Las mujeres que son saludables tienen los mejores riesgos de presentar algunos problemas. Ya para terminar en el último minuto, mostrarle esto que es las generaciones de anticonceptivos orales que hemos tenido. Ya nos llegó la píldora de drospirenona, ahora para administrarla en forma de 24/4, y los otros son herramientas que nos van a venir más adelante. Entonces es fundamental que nosotros hagamos toda la asesoría necesaria para el uso de los diferentes métodos. La asesoría, el acompañamiento, el papel que cumple la enfermera, el conocimiento que deben tener enfermeros y enfermeras es importante, y los invito a que subdividan a los métodos
anticonceptivos como hormonales y no hormonales. Lo aprendimos desde el colegio, pero también mercadeados y no mercadeados. Y algunos métodos que no se mercadean son tremendamente importantes que debemos considerar, y las tablas de los criterios de elegibilidad no los marcan. Una vez más agradezco a la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología por la invitación para estar con ustedes en estos minutos. Reciban desde la ciudad de Cartagena de Indias, a 30 grados centígrados en este momento, un abrazo muy cordial. Muchas gracias.